Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás en Puerto Rico? Bueno, acá en Puerto Rico, ¿te acuerdas la noticia que te había dicho del salpafuera de las playas después de Semana Santa? Pues el COVID siguió subiendo, cerraron las escuelas, la orden ejecutiva van a tener que volverla a verificar, a ponerla más estricta, porque lamentablemente la isla del encanto ahora se convirtió en la isla del espanto, porque el COVID verdaderamente está subiendo y es por la irresponsabilidad de mucha gente que se olvidan, ¿verdad? De que el COVID, aunque tú tengas la vacuna, tú todavía te puedes infectar. Más los personas que venían de afuera también no querían seguir las reglas. Así que lamentablemente está pasando esto en la isla, nos tenemos que cuidar. Y allá por Europa, por Suiza, ¿qué está pasando? Pues mira, una señora de nuestra iglesia me mandó aquí una noticia por WhatsApp y la voy a leer rapidito y habla de lo mismo que tú estás hablando. Entonces dice que Canadá está bloqueada en entrada y salida de vía aérea con más de 1,000 muertos diarios. Arabia Saudita está bloqueado sin vuelos de entrada y de salida. Tanzania, bloqueo total. Brasil se sumerge en un capítulo más mortífero, con más de 4,100 muertos en el día de hoy. España se ha declarado una emergencia prorrogable. El Reino Unido anunció un bloqueo de un mes. Francia por 2 semanas. Alemania 4 semanas. Italia igual. Entonces dice que la oleada del COVID-19 es más mortífera que la primera. Así que debemos tomar mucho cuidado y tomar todas las precauciones. Sálvese a todos los que pueda de la tercera oleada. No podemos tomar la segunda fase de bloqueo como si nada haya pasado. La historia nos dice que la tercera ola es más peligrosa que la primera, como fue en el caso del 1917 al 1919 con la gripe española. Millones de personas murieron. Protégete a ti mismo y a tu familia. Manténgase a salvo, use la máscara, mantenga la distancia social, el COVID-19. Y esta es la noticia. Wow, John, mira, también acá hay 3 cepas nuevas que han salido en Puerto Rico y posiblemente salga una cuarta y va a ser, creo que la puertorriqueña. Así que nada, ojalá que no pase eso. Bien, vamos rápidamente a la lección. Y estamos, ¿verdad, John? En nuestra cuarta lección. Un pacto eterno, John. Y cuando tú escuchas ese nombre, ¿qué te viene a la mente? Me viene a la mente lo mismo que fue el título de la semana pasada, pero en otras palabras. Un pacto entre dos personas, un acuerdo entre dos personas, pero eterno, que nunca va a tener una fecha de vencimiento. Es un pacto que es duradero por toda la eternidad. Así que Dios, ¿verdad? Le dice al hombre, yo voy a hacer un pacto contigo eterno. Y aunque el hombre muera, ¿verdad? Siempre Dios va a estar con su pacto haciéndolo y realizándolo. Como tú dijiste, un pacto es un contrato entre dos partes. El pacto eterno es un pacto entre Dios y la humanidad. Aunque en ocasiones se ratificó con personas individuales como Noé, Abraham, Isaac y Jacob, en el pacto del contrato se hacen constar los nombres de los que se suscriben. Por eso es importante conocer el nombre de los que firman el contrato. También es importante conocer los términos del contrato y las obligaciones que cada parte contrae al firmarlo. John, ¿y cuáles son los puntos importantes que estudiaremos en esta lección? Pues los puntos importantes, primeramente tenemos el nombre de Dios. 2 puntos. Yahweh el Eterno, El Shaddai, Dios Todopoderoso. El nombre del hombre, Abraham,
Abraham. Punto número 3, el pacto, etapas y obligaciones. Bien, vamos al versículo para memorizar. Dice, y estableceré mi pacto entre ti, entre tú y entre mí y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. John, ¿algún comentario? Pues aquí está diciendo que va a establecer un pacto entre Dios y él y la descendencia después de él por todas sus generaciones. Va a ser un pacto que va a durar, aunque él muera y su descendencia muera también, van a seguir pasando generación tras generación ese pacto que él está comenzando con Abraham va a durar hacia siempre. Un ejemplo que uno puede ver de Dios, ¿verdad? Que lo estudiamos ya, es que Él hizo un pacto con el hombre y con la tierra de que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y dijo, voy a poner mi arco en las nubes. Y eso pasó, wow, hace miles de años. Y todavía el arco iris sigue saliendo. Porque Dios marcó en el cielo con el pacto del arco iris. Mire qué lindo es Dios. Bien, el sábado 17 de abril dice, ¿cuántos recordamos nítidamente haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía y que podía haber sido aún peor? Al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre, veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentado en una silla junto a nuestra cama bajo el suave resplandor de la luz de la noche. Y eso me acuerda, John, mi mamá, cuando yo estaba pequeño, que estaba enfermo, mi mamá no dormía, mi mamá se quedaba ahí al ladito de mi cama todo el tiempo y no se despegaba hasta que yo estuviera bien. Y la lección del sábado nos enseña eso mismo, nos enseña de que Dios es un padre y es como si se sentara al lado de nuestra cama cuando pecamos, cuando nos enfermamos, porque Él nos buscó, Él hizo el plan de salvación, Él hizo una promesa y Él está tratando todo el tiempo de que nos salvemos. Él siempre nos está buscando, Él siempre está tratando de que el ser humano se salve. En esta lección hay una reseña, ¿verdad?, de la semana y que vamos a estar estudiando. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa? ¿Cuál fue el significado de los nombres de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué son importantes los nombres? ¿Qué condiciones, obligaciones están vinculadas al pacto? Básicamente, eso es lo que vamos a tocar en esta lección. ¿Algún comentario, John? Sí, cuando tú estabas hablando en el sábado de que Dios se sentaba en nuestra al lado de nuestra cama para ayudarnos a mejorar, a curarnos de nuestra enfermedad del pecado, pues también Él es nuestro mejor ejemplo y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Entonces, si nosotros somos una iglesia, tenemos también hermanos o hermanas que también pueden enfermarse espiritualmente. Entonces nosotros también tenemos que sentarnos al lado de su cama para también ayudar a que esa persona mejore y sane de la enfermedad espiritual que está pasando en ese momento. Muy bien, eso el cristiano, ¿verdad? Un buen cristiano debe de hacer eso, lo que yo acabo de decir. El domingo, Yahvé y el pacto con Abraham. Yahvé, ¿verdad? El Eterno. Y vemos, ¿verdad, John? Que este nombre, Yahvé, que tiene 4 letras, pero en sí, cuando uno lo mira, que es una Y, H, W y H, no tiene vocales, ¿verdad? Pero significa el Eterno. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es el nombre personal de Dios. En hebreo está compuesto por 4 letras que se transliteran como Jehová o Yahvé.
aunque se desconoce su pronunciación exacta. John, ¿qué nos puedes decir ahí? ¿Por qué especialmente Dios le dijo el nombre a Moisés? Porque Moisés quería primeramente, sabemos claramente que él se fue huyendo por lo que hizo en Egipto. Y ahí pasó 40 años en el desierto de Madián cuidando las ovejas. Pero cuando él ve esa zarza ardiendo que no se consumía y comienza a dialogar con Dios, él no quería ir, porque Dios le decía, ve a hablar con el faraón, pero primero dijo que era tartamudo, que no lo iban a entender. Ah, pues Aarón va a hablar por ti. Pero él seguía poniendo excusas y la última excusa que puso fue, y cuando ellos me preguntan quién me envió, ¿qué le voy a decir? Pues dile, yo soy, me envió a vosotros, yo soy. Y vemos, ¿verdad?, que el apóstol Juan le traduce como el que es y el que era y que ha de venir. Es decir, el eterno. El nombre de Dios refleja su autoexistencia, su eternidad, su dominio de la historia. O sea, Dios existe por las eternidades. Así que, ¿qué significa eso? Y hablando de volviendo al pacto, ¿verdad? Que Él va a hacer un pacto y Él siempre va a estar ahí para ratificar ese pacto que ha hecho o esa promesa. Dice, Moisés usa ese nombre al relatar la primera ocasión en que Dios entabla conversación con Abraham. Se nos invita a conocer el nombre de Dios y su significado para poder confiar más plenamente en Él. Cuando escucha, ¿verdad?, ese nombre, el Eterno, wow, eso refleja, ¿verdad?, confianza, ¿verdad? Y una confianza plena por ese nombre nada más que Dios nos da. Bien, John, ¿no puedes leer la porción del espíritu de profecía? Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercitar la fe. John, ¿algún comentario sobre esa porción? Aquí está diciendo que Dios mira el pasado, el presente y el futuro. Para Él es igual, Él no tiene reloj de tiempo. Él ve todo ahí, pero nosotros vemos las cosas día por día. Y quizás, tú te acuerdas, quizás cuando tú tenías 5 o 6 años, cómo, cómo vemos las cosas cuando las vimos en ese momento y cómo las vemos ahora. Pero Dios lo ve todo igual a través de la historia. Para Él el tiempo no es igual. Por eso también quiero resaltar una parte ahí que dice, no sabemos lo que está delante de nosotros. Y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. ¿Por qué? Porque Dios, como tú dices, Él ve las cosas iguales porque Él es el eterno, pero nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos revela las cosas porque si no, hubiéramos desanimado, ¿verdad? Haciendo las cosas porque viéramos cosas que nos iban a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Dios poco a poco, paulatinamente, va revelando las cosas y uno espiritualmente se va desarrollando en la fe. Y así, poco a poco, ¿verdad? Nuestros huesos se engordan espiritualmente y por eso podemos confiar plenamente en Dios. Vamos entonces a la del lunes, el Shaddai. El Shaddai, esto yo la primera vez que lo escuché fue en una canción, el Shaddai que cantaban en la iglesia, John. Dice, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. A ratificar su pacto, Dios se presentó a Abraham como Dios Todopoderoso, el Shaddai. Debido a la debilidad y fragilidad humana, Abraham
no podía tener descendencia. Sin embargo, el Todopoderoso tenía poder más que suficiente para lograrlo. John, el Shaddai, el Todopoderoso, ¿por qué le dice, verdad, a Abraham también, verdad? ¿Cómo se llamaba? El Shaddai. ¿Por qué se lo dice? ¿Por qué le dice el Shaddai? Sí. Porque Él es el Dios Todopoderoso y Él había hecho ya la promesa de que iba a tener una descendencia como la arena de la mar, pero esa descendencia iba a salir de Sara, una mujer que ya no podía parir, tenía como 90 años, pero Él ya había hecho esa promesa, incluso hasta le cambia el nombre y todo, antes de haber cumplido la promesa. Así que vemos, ¿verdad? Que Dios, a veces, hay gente que lo puede ver hasta sarcástico. Mira, Abraham no podía tener hijos con su propia mujer. Sin embargo, Dios le dice ahí, ¿verdad? Que sí, que, que, que iba a tener, ¿verdad? Descendencia. Isaac bendijo a Jacob en el nombre del Shaddai. Y Dios mismo se apareció a Jacob bajo el nombre, ¿verdad? Jacob usó repetidas veces el nombre del Shaddai para otorgar bendición. Dios no solo es todopoderoso, sino que posee riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes la busque con fe y con obediencia. Y vemos, ¿verdad? Que el Señor, dice la palabra, que para Dios, John, no hay nada imposible. Y todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece. Vamos entonces al martes 20 de abril. De Abraham a Abraham. Vamos a ver. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre y de gentes. Al igual que el nombre de Dios refleja su carácter, también los nombres de las personas en el antiguo Oriente reflejaban su carácter. Cuando ocurría algo significativo en la vida de las personas, estas podían cambiar su nombre, ¿verdad? Y hay unos ejemplos, ¿verdad? Jacob cambió a Israel, que significaba luchador con Dios. José, Safnat, Panea, significaba revelador del oculto. Noemí, Mara, significaba amargura. Daniel, Belsasar, Bel, proteja su vida. Así que vemos, John, que qué importantes son los nombres, ¿verdad? Cuando Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham, realizaba el cumplimiento de la promesa del pacto. A partir de ese momento sería conocido como padre de una multitud. De esta manera quedaba fortalecida la fe de Abraham. O sea, todavía Abraham no tenía, John, el hijo de la promesa, pero ya Dios le estaba cambiando el nombre y diciendo, ¿verdad?, que iba a ser padre de qué, de multitud. Y como ahorita estábamos hablando antes de comenzar, ¿verdad?, la lección, es como si yo te dijera, John, tú vas a ser una persona rica, vas a ser una persona bendecida, vas a tener mucho dinero. Y desde ahora yo te voy a cambiar el nombre a John el Ricachón. ¿Y qué pasa? Tú me vas a decir, ¿verdad? Yo no, en este momento yo no tengo nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo tengo fe de que sí, porque te estoy diciendo que tú vas a ser así. ¿Algún comentario, John? Y más adelante, se cumple lo que tú has dicho y yo me vuelvo ricachón. Muy Y ya bien. mi nombre no es más John. Entonces, pero en el momento que tú me lo estás diciendo, yo tengo que creerlo por fe. Entonces, eso fue igualito lo que le pasó a Abraham, igualito. Él, en el momento que si Dios se lo dice y le cambia el nombre, él tenía que creerlo por fe, porque se lo está diciendo Dios, no se lo está diciendo otro ser humano, se lo está diciendo el mismito Dios. Muy bien, John. Vamos a la parte del miércoles, etapas del pacto. Muy bien. Dice así, el pacto de Dios con Abraham fue confirmado en 3 etapas con 3 partes cada una. John, ¿cuáles son esas 3 etapas? ¿Me puedes explicar? Sí, las 3 etapas. La primera etapa fue cuando él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
La segunda parte vemos los sacrificios y los diferentes tipos de sacrificios. Y la tercera parte ya vemos que viene la circuncisión. Muy bien, así que vemos en ese orden que lo ha dicho John, ¿verdad? En la primera le dice que se fuera de su tierra. Ahí, ¿verdad? Cuando él lo hizo, lo bendijo. También le dijo que le trayera, ¿verdad? Unos animales, los sacrificara, como dijo John. Y ahí le hizo la promesa de que le iba a dar la descendencia y que iba a salir de ahí y a su descendencia también le iba a dar la tierra. También la circuncisión y explicó, ¿verdad? Que te daré la tierra en que mora, pero tenía que circuncidar a toda la familia, hablando de todo varón. Bien, aunque el pacto fue concertado con Abraham, John y su descendencia, en realidad involucraba a toda la humanidad. O sea que desde ahí, cuando tú estudias esto bien, ves el plan de salvación. Así que Dios tiene todo planificado, cómo van a hacer las cosas. Vamos entonces a la lección última del jueves, las obligaciones del pacto. Obligaciones del pacto. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aunque el pacto es un pacto de gracia, o sea, de un regalo, donde Dios toma la iniciativa y ofrecer hacer por el hombre lo que éste es incapaz de hacer, no es un pacto unilateral. O sea, eso significa que no solamente Dios es el que va a hacer las cosas, al hombre también le toca hacer su parte. Quien entra en pacto con Dios debe ser su parte para permitir que Dios pueda cumplir la suya. Al desobedecer a Dios, el pacto queda roto. Pero no nos equivoquemos, y es importante resaltar esto, Dios no nos salva porque obedezcamos, Él nos salva por su gracia preciosa, ¿verdad? Pero espera una respuesta de amor y de fe que queda reflejada en la obediencia de su ley. Es importante la fe, ¿verdad? Pero la fe sin obra, John, es muerta. Es muerta. La obediencia es el medio por el que Dios puede cumplir las promesas de su pacto con nosotros. Una vez el pacto se rompe, ¿verdad? Esa promesa en nosotros no se puede cumplir. Bien, ahora vamos a obligaciones del pacto número 2. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal entre mí y vosotros. ¿Yo? ¿La pregunta? ¿Ya? ¿Qué fin tenía la circuncisión como señal del pacto? Bien, distinguir la descendencia de Abraham de los gentiles, o sea, el pueblo de Dios se distinguía por esa señal de las otras tribus, ¿verdad? De las otras naciones. Perpetuar el recuerdo del pacto, o sea, ahí, con ese acto de circuncisión, se iba a recordar el pacto que se había hecho. Y era un pacto bastante doloroso, John. Fomentar la pureza moral, representar la justificación por la fe, simbolizar la circuncisión del corazón y prefigurar el rito cristiano del bautismo. Es como si fuera un tipo de bautismo también. ¿Yo? ¿Por qué ya no hay más una señal del pacto? Pues a través del tiempo esta señal llegó a interpretarse como un medio de salvación, perdiendo así su significado. En Jesús es reemplazada por la fe que obra por el amor, la nueva creación y guardar los mandamientos. Y ahora voy con el espíritu de profecía. Dice, cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor,
es la verdadera prueba del amor. Vemos, ¿verdad? Esta linda porción del Espíritu Profecía habla de, ¿verdad? Que ya las leyes, y lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Como dice la palabra, ya no están escritas en tablas de piedra, sino que ya están escritas ¿dónde? En el corazón. ¿Qué pasa? Es importante darnos cuenta de que Dios sigue ratificando su ley, su promesa. Lo que pasa es que ahora no está en las tablas como tal de piedra, ahora está en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nosotros por amor obedecemos a Dios y servimos y somos leales, ¿verdad? Porque rendimos pleitesía a Dios, solamente a Dios, porque seguimos, ¿verdad? Su ordenanza y lo obedecemos porque lo amamos. Por eso dice la palabra, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. John, las últimas palabras que nos vamos yendo ya. Pues les animo que sigamos estudiando las lecciones y también recuerden que como en el principio también estaban escritas las en nuestro corazón y en nuestra mente. Así estaba escrito en el principio y así es que lo vamos a tener en el futuro. Y la tenemos que ir practicando para de una vez ya irlo grabándolo en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Nuestras redes sociales son delvalle.e en Facebook y YouTube y Noticiero Morales también en Facebook y YouTube. Hasta aquí, ¿verdad? Otro programa más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Nos vemos, Dios los bendiga. Adiós, John. Amén.